Buenas compañeros y profesora. En este video vamos a hablarles sobre nuestro estudio de operación unitaria. Mi persona, Alejandro García Godínez, y mi compañera Marieta Gamboa Rodríguez. Bueno, el equipo que nosotros seleccionamos para realizar el estudio fue la caldera. Como vemos en la imagen, ese es uno de los tipos de calderas que existen, ya que varían dependiendo de sus usos y necesidades que vayan a tener en la industria. Nosotros tuvimos el placer de poder comunicarnos con personas que trabajan en el Ingenio Cutris, que se encuentra en San Carlos, y fue de aquí donde nosotros obtuvimos la información necesaria para realizar el estudio. En esta imagen podemos observar lo que sería la simbología para realizar los diferentes diagramas que se necesitan en la industria. Esta simbología fue consultada al Colegio de Ingenieros Químicos y Profesiones Afines, donde va a depender mucho de la caldera que se utilice, la simbología que se vaya a aplicar. En este caso podemos encontrar simbología para lo que sería calderas acuatubulares de desechos agroindustriales, calderas de aceite térmico, calderas pirotubulares, calderas de acuatubulares de composteleo, equipos de proceso de calentamiento, incineradores y hornos. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre la operación del equipo, ¿verdad? Lo que sería el flujo, la alimentación que vamos a tener en esta caldera, las condiciones de trabajo, el dimensionamiento y sus diferentes materiales. Bueno, empezando por la parte de la alimentación, vamos a tener o vamos a contemplar lo que sería el aire primario. Esto es básicamente aire atmosférico que se ingresa por debajo del horno para proveer oxígeno y provocar secado y combustión al bagazo caliente, del bagazo caliente, ¿verdad? Luego el flujo turbulento a bagazo. Esto es súper importante porque básicamente este va a ser nuestro combustible que se va a estar utilizando para que se genere todo el proceso, ¿verdad? Y algo que cabe recalcar acá es que el bagazo es un subproducto que se obtiene a partir de la caña de azúcar, una vez que esta pasa por el proceso de la molienda. Y luego el agua de alimentación, que es agua condensada proveniente de operaciones anteriores, como la evaporación o la cristalización. Luego tenemos las condiciones de trabajo que vienen a ser sumamente importantes porque tienen que estar entre específicos rangos para que todo trabaje y opere de la mejor manera. La presión tiene que estar entre 285 y 305 psi, la presión de hogar entre menos 1.0 y menos 5.8, la temperatura a vapor entre 470 y 510, la presión de la bomba entre 345 y 420, el pH del agua que entra y que se debe mantener, digamos, en un rango de 10.3 y 11.5 y la conductividad del agua en un rango de 1800 y 2500. Luego tenemos lo que sería el dimensionamiento. Tenemos una altura de 53 pies, esto es aproximadamente 16 metros, y de la parte de los laterales, digamos, son 33 pies, que es aproximadamente 10 metros. Luego tenemos lo que serían los materiales. Entonces, básicamente la caldera está hecha posee unas paredes internas de cemento refractario. Acá es importante mencionar que este material, digamos el refractario, es un material sumamente resistente al fuego. Luego tenemos dentro de la pared de metal y la pared de concreto que existe un aislante de fibra. La caldera posee tres domos de aceros con tuberías de hierro negro que se interconectan entre en cada uno de los domos. Luego las paredes externas que son de hierro negro y el horno que tiene unas parrillas de hierro fundido. Okay. Bueno, para mencionar un poquito más acá al respecto de los materiales y el funcionamiento de la caldera, bueno, creo que es importante mencionar que la caldera es un equipo donde se origina la energía térmica, ¿verdad? En forma de vapor, que es un fluido que se utiliza para dar movimiento rotativo a turbinas de vapor acopladas a generadores, donde dichos generadores es donde se va a generar la energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, la generación de vapor en este caso, digamos, hablando en los ingenios azucareros y bueno, en este ingenio en específico, una
parte sumamente importante, ¿verdad? Y se realiza con el fin primordial de suministrar energía. Esta energía es la que se va a ser utilizada para los propios procesos de producción dentro del ingenio, es decir, toda la electricidad necesaria para que la planta pueda operar y sus derivados viene de acá. Entonces, y también si el proceso es bastante eficiente y existen excedentes de dicha energía, incluso se puede vender al mercado exterior en forma de energía eléctrica. En este caso, digamos, en este ingenio en específico, ellos, además de producir la energía necesaria para que toda la planta y sus derivados puedan operar, también venden un poco de energía a Copelesca. Esto me parece súper interesante porque, como les mencioné anteriormente, el bagazo es lo que es como la alimentación principal, el combustible, digamos, que se necesita para que todo esto pueda suceder, ¿verdad? Es lo que se va a quemar y lo que va a producir o lo que va a ayudar a que se produzca esta energía. Entonces me parece súper interesante porque es un subproducto que ellos mismos, a partir de la caña de azúcar, de la materia prima principal, están obteniendo. Entonces, en realidad, una vez que ellos empiezan con toda esta producción de azúcar, no están generando ningún gasto adicional, ¿verdad? Más bien, están obteniendo un subproducto que podríamos decir que es un desecho, porque es como lo que va a quedar ahí después de que se muele la caña, y lo están aprovechando para generar la energía necesaria para que opere la planta, y además están generando ganancias porque venden los excedentes de esa energía. Bueno, luego también el horno de la caldera es básicamente un espacio cerrado. Las paredes, ¿verdad?, están formadas por las tuberías apiladas en paralelo, y acá también entran las parrillas, que es básicamente el piso del horno, que, que es también importante mencionar, ¿verdad? Luego también es importante mencionar acá, para que se pueda hacer una idea, en la parte inferior del horno, después de la parrilla, de las parrillas, digamos, es donde se ingresa el bagazo. Él se va ingresando por unas fajas, que al combinarse con el aire entra en reacción y se oxida desprendiendo calor, ¿verdad? Y acá quiero ser bastante enfática en que, para que todo esto se pueda dar de la manera correcta, con una buena operación y eficiencia, todo lo que hemos ido explicando y mencionado anteriormente, y los flujos que entran deben tener un muy buen equilibrio, eh, donde entran también las condiciones establecidas, las temperaturas, las presiones, etcétera. Todo tiene que estar bastante controlado y especificado. Acá podemos observar las dimensiones de la caldera, como les mencionaba en la diapositiva anterior, de una manera un poco más gráfica, donde tenemos la altura y los laterales. Al igual que el frente de la caldera, ¿verdad? Para que uno se pueda hacer una idea de las dimensiones de la parte del frente de una manera un poco más gráfica. Cabe mencionar que estas dos imágenes, la de esta diapositiva y la diapositiva anterior, fueron brindadas por el ingenio en el cual se trabaja con esta caldera en específico. Bueno, para el mantenimiento de esta caldera que opera en el ingenio Cutris, se requiere de una revisión de estructura de los abanicos y los roles, de una revisión y cambio de la estructura de hierro negro y las parrillas de la caldera, también un lavado interno de la tubería de los domos, más una revisión y arreglo de las valvulerías y checks, las bombas alimentadoras de agua y las bombas de la limpieza de la ceniza. Además, bueno, un cambio de las pilas de la ceniza, ¿verdad? Para que esta no vaya a ocasionar problemas en el equipo. Y bueno, al finalizar la zafra, siempre esta agua que se utiliza para limpiar la ceniza se lleva a lo que sería la planta de tratamiento. Dentro de las condiciones de instalación, pues bueno, para las diferentes calderas se requiere de que bueno, estén en un lugar aparte, es lo ideal, pero bueno, dependiendo de su tamaño, incluso son permitidas cerca de otros equipos, ¿verdad? Pero bueno, lo ideal es que siempre se encuentren en un lugar aparte, donde bueno, siempre haya un buen espacio de las paredes del cuarto a la caldera de mínimo 1 metro,
También que este cuarto o lugar donde se van a encontrar las calderas estén a mínimo 3 metros de la carretera o urbanizaciones cercas. También se requiere que, bueno, este, de la parte más alta de la caldera al techo hayan 2 metros como mínimo. Y bueno, también que el lugar esté limpio siempre, que no esté obstaculizado, que haya muy buena iluminación y que solo operarios que trabajan con este equipo se encuentren ahí. Como parte de la normativa, bueno, se requieren de reportes donde haya un control de la generación de emisiones que estos equipos tienen. Y bueno, la cantidad máxima permitida de estas emisiones va a depender mucho del equipo, tamaño y combustible que se utilice. Estos reportes lo que solicitan son emisiones de metales pesados, que incluyen mercurio, cadmio, arsénico, selenio, vanadio, níquel, plomo, cromo, zinc, y también de contaminantes atmosféricos, donde bueno, podemos encontrar partículas en suspensión, carbono orgánico, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, fluoruro de hidrógeno, monóxido de carbono, dioxinas, furanos y bifenilos. Además, este reporte, bueno, incluye información, como datos técnicos del equipo, más su etiquetado, por decirlo así, de los entes reguladores. También un análisis de estos contaminantes que se obtienen, los métodos que se utilizan para analizarlos, un registro de fallas que haya tenido la caldera, una evaluación del estado actual, acciones correctivas y un registro de la producción de vapor que tiene la misma. Bueno, acá podemos observar la pantalla y las diferentes cámaras de control que el operador tiene acceso, ¿verdad? Cuando está en su turno operando y revisando la caldera, ¿verdad? Vigilando que todo se esté dando como tiene que ser, que se estén cumpliendo las condiciones que se mencionaron anteriormente y demás. Acá podemos observar como un pequeño diagrama de flujo para tener como acceso a todo eso que ocupamos vigilar, las presiones, las temperaturas, el flujo y demás. Eh, la mayoría de cosas están muy automatizadas, es más que todo vigilar que todo esté bajo control y en caso de que, no sé, haya una caída de presión o que más bien se eleve o algo parecido, entonces poder estar ahí y poder verlo de una vez para ir y revisar qué es lo que puede estar pasando y cómo solucionarlo, ¿verdad? Pero sin embargo, también algunas cosas se pueden hacer manualmente, como por ejemplo, podemos observar acá en las cámaras de control, este, ahí se puede observar el nivel del agua. Eh, si el nivel del agua tiene que estar siempre, es el nivel del agua del calderín. Tiene que estar, tiene que estar como por la mitad de la capacidad, ¿verdad? No puede estar por debajo del 20% y idealmente debe mantenerse un poquito más arriba o en el 50% porque no debe secarse por completo. Entonces, digamos que si el nivel del agua no está normal o se necesita controlar, ellos lo pueden hacer manualmente a través de la pantalla de control, donde pueden abrir al 100% o cerrar por completo, digamos, el bypass del agua, ¿verdad? La válvula de bypass del agua. Bueno, también se puede observar acá, eh, para que quede claro, el nivel del agua del que les estoy hablando, la cámara, es la que está en la esquina superior derecha. Ese cuadrito que se ve ahí es donde se puede observar el nivel del agua. Luego, en la foto o la imagen, digamos, la cámara que está arriba, son las fajas donde se va transportando el bagazo hacia el horno de la caldera. Acá vamos a poder observar